Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial, ella es la profesora Emma de Ramón Acevedo, quien es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, también es licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue la directora del Archivo Nacional de Chile desde el 2015 hasta el 2025, al que se incorporó como funcionaria de planta desde el año 2005. Ocupando el cargo de coordinadora del Archivo Nacional Histórico, impulsó la creación del Archivo de Mujeres y Géneros en el año 2011. Fue presidente de la ALA desde el 2019 hasta el 2025 y hoy está invitada a este canal para hablar justamente de su proceso pasando por la ALA, pero no sin antes Ujú. darle la bienvenida a la profesora y las gracias por estar en este espacio. Bueno, muy buenos días. Estoy feliz de estar aquí con usted, compartiendo un poco respecto a lo que ha sido mi experiencia ahora en la archivística y en la historia. Gracias, profe. Yo sé que ha sido de gran aporte y por eso, pues, digamos que es una de mis invitadas especiales a este espacio para que hablemos un poco, en este caso, pues, de la ALA. Y para contextualizar un poco nuestra audiencia y teniendo en cuenta que vamos a conversar sobre la Asociación Latinoamericana de Archivos, me gustaría que desde su perspectiva nos contara brevemente qué es la ALA, cuándo se creó, quiénes pueden acceder, como todo lo que nos pueda compartir. Sí, bueno, la ALA es una organización muy antigua, nació en el año 1973 por iniciativa de varios directores de archivos nacionales o generales del momento. Particularmente el director del Archivo General del Perú. Eh, y a partir de ese núcleo se comenzaron a hacer reuniones cada cierto tiempo para ir analizando los temas importantes, emergentes en ese momento en la archivística de estas naciones. Y así, bueno, pasaron varios años, en algunos momentos la organización decayó mucho, los directores, porque los directores van cambiando naturalmente y las directoras también. Eh, Decayó en el sentido que no todos estaban con el mismo interés de continuar con la organización. Y todo esto hasta, a ver, mire, debe ser aproximadamente el año 2000, no recuerdo exactamente la fecha, puede ser el 99, en que comenzó a operar un, eh, un un fondo de recursos de la cooperación internacional, que en ese tiempo se llamaba ARAI, Apoyo a Investigaciones y Archivística, una cosa así, eh, apoyo al desarrollo de instituciones archivísticas. Eso. Y bueno, en ese momento España estaba muy bien, le iba muy bien, fue antes de la crisis asiática que los golpeó fuertemente. Eh, y de tal manera que daba una cantidad de fondos muy grandes, aportaba a este fondo de cooperación una cantidad muy importante de recursos. Con eso, la verdad es que como no había ninguna forma de, digamos, movilizar esos recursos hacia las personas que vivían en América Latina, se recurrió a esta institución que estaba ahí un poco de capa caída, ALA, congregando a los directores de archivos que iban a ser los mismos que finalmente otorgaran, digamos, estas becas o proyectos a los archivos que postularan. ¿Mm? Entonces, en el fondo, durante varios años, o sea, entre el 2000 y, bueno, que yo subí en 19, ALA se confundió mucho con este proyecto ADAI, que finalmente cambió su nombre a Iberarchivos, que es lo que existe hoy en día. Sí. Ese es el nombre con el que se le conoce. En el fondo, ALA se había convertido en una especie de caja pagadora de estos proyectos y era poco lo que podía hacer en cuanto al desarrollo de la archivística en Latinoamérica como disciplina, como disciplina global, ¿no? Como disciplina que afectaba finalmente a todos los países latinoamericanos de una u otra forma. ¿Cierto? Los proyectos estos iban ayudando a diferentes archivos, pequeñitos a veces, con muy pocos recursos, pero de todas maneras ayudaban. Retomo. Sí. Bueno, a esas alturas del año 18, 19,
La verdad es que yo hacía poco que estaba en la dirección del Archivo Nacional, que era desde el 2015, y me tocó ver esta situación y conversar con mis colegas en el sentido que no nos parecía apropiado el que estuviera, digamos, tan ligado a este proyecto, ¿no? Que ALA no pudiera desarrollarse porque estaba todo el tiempo trabajando en el financiamiento de algunos proyectos que venían por esta línea, cuando yo pensaba que había tanto que hacer, tantas Mm, cosas que desarrollar, tantas cosas en las que trabajar. Bueno, en eso ocurrió que la directora del archivo de Ecuador, que estaba como presidenta, me invitó a colaborar con ella y me nombraron vicepresidenta. Con esto, cosas que le ocurren a los archivos nacionales, que cambian de acuerdo a ciertas situaciones políticas, eh, cambian los directores, quiero decir. Justamente a ella la sacaron como directora por un problema puntual y con eso perdió la presidencia. Y de yo de subrogante, digamos, supliendo como vicepresidenta, me llevó esto que era como una especie de serpe griego, digo yo, porque a todo el trabajo que tenía que hacer acá en Chile me agregaba también este trabajo digamos, de dirigir esta organización. Bueno, la organización se había ordenado un poco porque desde la presidencia de Mercedes de Vega, que había sido anterior a la presidencia de Rocío Pazmiño, que es la directora de Ecuador que salió, se habían hecho varias cosas. Fundamentalmente se habían ordenado los estatutos, eso era fundamental para que esto resultara. Entonces yo me encontré con un archivo, perdón, con una ala reorganizada, con mucho más claro las funciones de cada uno de los estamentos que formaban ALA y al mismo tiempo con mucho más claridad los objetivos. Por lo tanto, apenas asumiendo, ya empecé a trabajar en, en la idea de separarnos de Iberarchivo, claramente, o sea, no seguir teniendo nosotros la cuenta corriente de esa organización y comenzar a hacer nuestro trabajo por nosotros mismos, los objetivos que estaban bien señalados en los propios estatutos. Y bueno, se hizo eso. En la siguiente reunión de ALA me eligieron a mí y además se aprobó esto de separarnos de Iberarchivo. Yo recuerdo que más de algún director de archivos, sobre todo los de la península ibérica, se rieron con sorna diciendo que nos daban 6 meses de vida. Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas me enojo, entonces como soy llevada a mis ideas, pues no, esto lo voy a sacar sí o sí. Y tuve la suerte de contar con el apoyo de quien se había nombrado en ese momento secretario ejecutivo. O sea, con los nuevos estatutos se había creado la figura del secretario ejecutivo, o secretaria ejecutiva, que era quien en el fondo hiciera las cosas. Que una idea era, o sea, las ideas podían venir perfectamente de los archivos nacionales, pero alguien tenía que llevarlas a cabo porque a nosotros no nos daba el tiempo. Bueno, tuve la suerte de trabajar con Marco Enríquez, que es como un poco el alma de ALA hoy en día. eh, y bueno, nos llevamos muy bien con Marco desde un inicio y eso implicó el que pudiéramos desarrollar muchas ideas. Y en eso, estamos hablando del año 2019, 2020, nos tocó la pandemia y todos estábamos encerrados en casa y pensando qué podíamos hacer con Marco. Se nos ocurrió comenzar a promover digamos, reuniones, y pequeños cursos a través de Internet. Yo diría que eso nos permitió en el fondo consolidar ALA y transformarla en lo que ya es. Hoy en día, ALA es una organización que tiene varios estamentos dentro de su estructura. Tiene sobre 500 miembros, lo que es realmente una cantidad enorme. O sea, prácticamente la mitad de lo que tiene ICA en su estructura. Y tenemos, bueno, los mismos segmentos de ICA, o sea, archivos nacionales, otras instituciones archivísticas. Tenemos a los sindicatos, asociaciones,
de archivistas y personas libres, comunes y corrientes. Y nosotros agregamos otro grupo más, que es el de estudiantes. Entonces, de acuerdo a eso, se va, digamos, achicando la cuota a pagar para pertenecer a ALA. Y lo que hicimos fue crear una serie digamos, de servicios que si tú eres socia, digamos, socio, puedes acceder fácilmente. Y si no, los vamos dejando a disposición después de pasado un poco de tiempo. ¿Mm? Eso básicamente es ALA, te diría yo. Hoy en día una tremenda organización y sobre todo un referente para los archivistas latinoamericanos, lo que me hace sentirme muy orgullosa de mi trabajo, porque antes de empezar no existía esa referencia y ahora sí los archivistas lo tienen. Profe, y para la audiencia que hay muchos estudiantes de primeros semestres, ¿qué relación tiene ALA con el ICA? Claro, ICA es el Consejo Internacional de Archivos, es la institución que depende directamente de la UNESCO para el desarrollo de diferentes temas archivísticos, fundamentalmente las normas y el desarrollo de algunas áreas que para ICA son importantes, por ejemplo, eh, archivos de la memoria, es decir, temas de derechos humanos. Ahora se acaba de abrir un tema de archivos de diversidad y así va abriendo diferentes temas. También está el de asociaciones de archivistas, está el tema de normas, inscripción. Ellos son los que han desarrollado, por ejemplo, el tema del Recording Context, que es un nuevo enfoque de la forma de escribir. Y también desarrollaron el famoso ICA Atom, ¿no? Que es un programa que hoy en día se llama solo Atom, Archives to Memory, pero que, bueno, es usado masivamente por los archivos latinoamericanos. Sí, que de hecho hay una entrevista en el canal con la profesora Mayra Mena, que ella lo está aplicando en el Colegio Mayor de México y aquí nos muestra un Mm, poco como su experiencia con Atom. Bueno, claro. profe, y usted ya nos comentó, digamos, que temas sobre los desafíos que se encontró y también, digamos, que el apoyo que recibió. ¿Tiene algún otro desafío así importante que usted diga, bueno, también me enfrenté con este tipo de cosas y cómo lo superó? Bueno, la gran idea mía era poder democratizar un poco más a ALA, por cuanto se le llamaba el Club de los Directores de Archivos Nacionales. Y entonces que nosotros nos gastábamos la plata y íbamos una vez al año a algún lugar, ahí, a algún paraíso del Caribe, ¿no? A tomar sol y a tomar daiquiri. Era como esa la idea que tenía todo el mundo. Y lo que pensé fue que la única forma de poder romper con ese mito, porque era un mito, en realidad nadie iba al Caribe ni se tomaba los daiquiris, sino que eran reuniones de trabajo, que es cierto, estaban muy mezclados con el tema iberarchivos, pero aún así había un trabajo detrás. Eh, y bueno, lo que hicimos fue tratar de abrir el comité directivo a otros elementos del mundo de la archivística latinoamericana, de tal manera que no fueran solamente directores de archivos quienes estuvieran dirigiendo la organización, sino que se incluyeran instituciones archivísticas que son universidades, por ejemplo, o otros archivos más pequeños como archivos regionales u otros, que se incorporara un representante de estas personas, de este grupo, luego un representante de las asociaciones, también de las asociaciones de profesionales. Y creo que hasta ahí vamos, pero la idea es o sea, ampliarlo todavía más. Y lo segundo fue crear grupos de trabajo en la idea, o sea, imitando, copiándole si quiere a ICA, pero grupos de trabajo que a nosotros nos interesaran, como latinoamericanos, que fueran problemas emergentes. Y así entonces han surgido, no sé si son ya 7 u 8 grupos de trabajo digamos, amplísimos, donde en realidad cabe todo el mundo, desde temas de transparencia hasta temas de tráfico ilícito, justamente temas de memoria, archivos y memoria,
Y en fin, en el fondo eso ha sido creado por los miembros de ICA, perdón, de ALA. Nosotros les hemos dado, hemos ido buscando a ciertas personas de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que se van acercando a nosotros a conversar. Y a partir de ahí levantamos grupos que, o sea, les vamos presentando otros archivistas latinoamericanos que también están interesados en un tema y de esa forma se crea un grupo. Yo creo que fue también muy importante el- la incorporación del grupo de especialistas, de expertos, RIDEAU, que es la red iberoamericana de, bueno, de académicos de instituciones que enseñan la archivística. En el fondo son, podríamos decir, las vacas sagradas de la archivística, los que han escrito libros, los que son grandes doctores, todo ese tipo de cosas, que estaban hacía años buscando un espacio donde poder desarrollarse. Yo, de hecho, los conocí en mi primer año que tuve la oportunidad de estar en las reuniones de ALA, o sea, 2015-2016 aproximadamente, y ahí conocí a quien era su impulsora, que es la profesora Anna Schlecher. Y lo bueno fue que ALA se abrió a recibirlos como grupo de expertos. Y entonces con eso tener el respaldo para poder hacer varias otras cosas Ujú. que nos permitían en el fondo poder, digamos, darle un cierto, no un cierto, darle peso académico a las actividades que estábamos haciendo. Yo diré que eso fue clave y sigue siendo clave, sobre todo el entusiasmo de todos estos profesores. Hay algunos que están retirados y a lo mejor tienen más tiempo, pero hay varios que todavía siguen trabajando en sus universidades y que aportan día a día su conocimiento y, como te digo, el entusiasmo, las ganas de hacerlo. Todo esto en la perspectiva de buscar cuál sería una archivística latinoamericana, qué temas podría abordar desde qué perspectiva, cómo se podría esto difundir también a otros archivistas, de tal manera que podamos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que nos indica ICA. O Europa, sea, ok. tomar las ideas de ICA tal vez, pero traducirlas a nuestro idioma. Esa es la idea. Sí. Profe, ¿y usted considera que este ha sido su, o fue, mejor dicho, su logro más importante y más significativo durante su presidencia? ¿O hay Sí, más? sí, no, yo creo que eso es básicamente, y bueno, mantener unida la organización, Sí. que no es fácil porque siempre hay personalidades que van chocando, en fin, pero ha sido fue una muy buena experiencia. Bueno, Sí. todavía sigo ligada porque no es como llegar y irse. Todavía quedan algunos temas pendientes que he tenido que ir solucionando con la nueva presidenta, incluso algunos temas con ICA. Pero bueno, de a poquito voy a ir desligándome seguramente. Bueno, profe, y pasemos a una siguiente pregunta y es cómo cambió su Dígame. perspectiva sobre la gestión de archivos en Latinoamérica desde que asumió el cargo, porque esto le permitió, me imagino, que tener una visión mucho más amplia, ¿cierto? Claro que sí. Sobre todo siendo chilena, yo no sé si usted conoce Chile, particularmente Santiago, de donde yo soy, Santiago de Chile, que nosotros somos un país muy montañoso, y Santiago concretamente está en una especie de olla rodeada por todos lados de cerro. Y si vamos un poquito más hacia el oeste, nos caemos al mar, ¿no? De hecho, la gran vía conecta desde los cerros, digamos, desde ya las alturas, varios metros, son además montañas, estamos hablando de 5.000 y tantos metros de Sí. altura, que no empieza ahí, es un poco más abajo, alrededor de los 2.000, pero si uno sigue por ese mismo camino, llega hasta el mar y de hecho si no se detiene o no dobla, se cae al agua. Todo esto en aproximadamente una hora. O Oh my sea, God, realmente sí. somos un país muy, muy estrecho. Y por lo tanto también muy aislado. Y nos cuesta mucho a los chilenos conocer a otras nacionalidades, lo que otros países hacen, no solo en archivística, en todo tipo de actividades.
Entonces, la verdad es que también uno de los objetivos que cuando empecé a ir y a participar en estas reuniones a la Iberarchivo, a DAI todavía, fue justamente poder conocer qué era lo que hacían mis colegas en otros lugares. Yo conocí un poco la experiencia argentina, porque estamos al lado, y por ejemplo conocí a Ana, en fin, y a otros también. Admiré lo que habían hecho en Costa Rica y admiré también lo que se hacía en Colombia a través de conocer algunos colegas. Pero bueno, al llegar ya fue abrirse completamente a conocer las experiencias y a saber que finalmente los problemas que afectaban a los archivistas chilenos eran los mismos que afectaban a otros archivistas, sobre todo archivistas más en archivos lejanos, aislados, pequeños, con poco financiamiento, que finalmente uno tiene que recurrir a la imaginación para tratar de Mm. preservar bien sus documentos y poder darlos en acceso, ¿no? Y entonces, el uso de la imaginación, de la creatividad, todas las dificultades, la falta de apoyo de los gobiernos también, que un efecto que ocurre en toda Latinoamérica, apoyo en todo sentido, no solo de recursos económicos, sino apoyo en recursos humanos también, en difusión de nuestras actividades, en fin. En todo eso hay muy poco apoyo público, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente esto era un diagnóstico compartido? Y que nos faltaba, por ejemplo, preparación, que ICA, o bueno, el Consejo Internacional de Archivos sacaba alguna nueva norma y claro, la conocían unos poquitos en el Archivo Nacional o General, que eran los que estaban a cargo de descripción básicamente y nadie más. Entonces, ¿cómo hacer para llegar con esa información a todo el mundo? Había otra dificultad más, y es que el ICA tiene dos idiomas solamente, que es francés e inglés. Mm. Y era difícil que un archivero, no sé, por ejemplo, en la sierra peruana, boliviana, manejara el inglés tan bien como para poder leer los informes que se sacaban del ICA, ¿no? Entonces, la idea era buscar a qué profesores sí lo habían leído y podían aplicarlo a nuestra realidad. ¿Cómo hacer ese nexo? Y eso se logró justamente gracias a la pandemia, y yo le estaré siempre muy agradecida, porque, bueno, se llevó a varios archivistas importantes, incluso una que estaba en el GRIDEAO, Mm. y que era un gran apoyo, pero lo que nos permitió fue el poder hacer estas clases eh, y llegar a todos los archivistas que pudiéramos eh, con estos nuevos desarrollos, con, por ejemplo, ideas respecto a conservación, cómo hacer la conservación si uno no tiene ni un peso, por ejemplo, qué cosas puede usar, qué cosas no puede usar, en fin. Todo eso, trabajarlo eh, a través de estos profesores académicos y con el respaldo justamente del comité académico que se formó, poder incluso certificar la aprobación o la asistencia al curso. De ahí las cosas dieron una cosa llevó a la otra y a partir de ahí generamos estos diplomados que se dan digamos, en asociación con universidades mexicanas. Y eso es porque Marco es mexicano y está en México, entonces le es más fácil llegar ahí, pero también podrían ser otras universidades las que finalmente certificaran los estudios, que fue un trabajo enorme que hizo justamente Rideau, porque necesitábamos pasar no solo por nuestro comité académico, sino por el comité académico de las otras universidades. Y hemos logrado hacerlo en todo, incluso está bastante avanzado ahora un proyecto de magíster eh, con la Universidad de San Luis Potosí, eh, en que realmente pudimos ponernos de acuerdo en cuáles eran finalmente las materias, los temas más importantes para un magíster profesional, digamos, en artística.
Así que, bueno, yo creo que yo dejé ahí Ala, básicamente, y cómo no me voy a sentir orgullosa de todo eso, la Claro. verdad. Mm. Es un gran aporte. Profe, podríamos decir que esto que usted acaba de mencionar fue lo que fomentó la colaboración entre los países miembros de la ALA, a pesar de esas diferencias de recursos y de desarrollo tecnológico. Como podemos. Claro, el acceso a través de estos sistemas, en el Mm, fondo, de comunicación, Zoom, el Teams y todos los otros, que en realidad permiten una cercanía que muchas veces los archivistas no teníamos, porque no teníamos recursos siquiera para viajar. Entonces, podemos poner, qué sé yo, clases magistrales, seminarios, conversatorios, todo tipo de cosas, las podemos hacer a través de la web. Y entonces, incluso en el lugar más alejado, teniendo sí, internet, sí. puede acceder y conoce el rostro de las personas y conoce de directa fuente lo que los académicos están planteando. Y algo como lo que estamos haciendo hoy, usted en Chile, yo por acá en Estados Unidos, casi de polo a Exactamente, polo, y tenemos la posibilidad de comunicarnos en tiempo real, ¿cierto? Que eso es exactamente. una de las cosas que nos deja la tecnología y que la pandemia, digamos que aceleró todo ese proceso y pues es una de las ventajas. Bueno, profe, pasemos a un tema de inteligencia artificial y tecnología, hablando de ese tema. ¿Qué papel cree que jugará la inteligencia artificial en el futuro de los archivos de América Latina? Bueno, nosotros yo creo que no solo la inteligencia artificial, todo el desarrollo de la tecnología nos ha puesto a nosotros en un, no sé si aprieto, pero por lo menos en una oportunidad de desarrollo realmente muy importante, porque ya dejamos de hacer el trabajo en fichas, ¿no? Que Mm, era nuestra forma sobre todo en temas de acceso. Y hemos tenido que entrar en estos sistemas en que uno, por ejemplo, estábamos hablando de Atom, pone una palabra y aparece toda la información que hay sobre esa palabra en toda la base de datos que estamos investigando. El ideal sería que un día esas bases de datos de todos los países de Latinoamérica estuvieran conectadas mm. y así nosotros saber, no sé, si se habla de, qué sé yo, de Bolívar o de San Martín, Y que nos que todo. todo lo que hay en todas partes y entonces uno poder investigar con mucho más facilidad lo que uno quiera. Que es una de las formas, o sea, el conocimiento, el acceso al conocimiento es el que permite en realidad a los países desarrollarse en temas de cultura, de identidad. Y ese es nuestro trabajo, poner al servicio de la gente eso. Si nosotros logramos hacer eso, en realidad vamos a poder avanzar mucho más. Bueno, le decía eso y eso implica un cambio en la forma que estábamos acostumbrados a trabajar, porque uno tenía estos catálogos impresos que eran bien, iba hoja por hoja buscando, le digo en mis tiempos en que me dedicaba más a la historia, hoja por hoja buscando hasta que finalmente uno lo encontraba y probablemente se le pasaban varios. Luego uno pedía el volumen y aparecía un señor con el volumen y se lo ponía en la mesa y uno lo leía. Hoy en día muchas de esas cosas ya quedaron absolutamente en el pasado, con lo cual las salas de lectura, por ejemplo, se han hecho mucho más pequeñas, Ujú. porque ya no viene tanta gente a los archivos. Y no es necesario que vengan, en realidad hay archivos que están completamente en línea. Y por lo tanto, el acceso se hace mucho más fácil para todo el mundo. Mucho más fácil, pero a la vez un buen desafío, porque tampoco todo el mundo se va a meter o va a querer meterse a investigar directamente en el papel, incluso con letras a veces difíciles de leer. Esas cosas entonces nos da el gran desafío de poder hacer algún tipo de producto que permita llegar con la forma en que desde los archivos entendemos la historia, poder llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces cápsulas, pequeños, breves, pequeñas, por ejemplo, una parrilla en Instagram, en Facebook, en otra el TikTok, no sé, lo que sea, permite justamente ese acercamiento más permanente de los archivos con la gente. A través, Eso ha sí. tratado de hacer ALA, ¿no?
y creo que es una de las cosas que ha hecho muy bien, Mm. el poder, digamos, hacer esto de los documentos un alimento diario, mientras uno va en el transporte, en cualquier momento uno puede acceder entonces a documentos además que son de muy diferentes países. También muchos de los archivos generales han optado por lo mismo, que es hacer estas cápsulas explicando lo que son los fondos que tienen, etcétera. Un poco en la imitación tal vez de la línea que ha seguido España, pero que es muy buena para poder dar acceso a la documentación. Yo creo que eso es como el primer reto. Ahora, el tema de la inteligencia artificial nos pone todavía en otro reto, porque en algún momento no va a ser necesario siquiera la presencia de un archivista describiendo, porque eso lo va a hacer la máquina. Ya hay programas que están desarrollados incluso respecto de letra manuscrita, que justamente con estos sistemas OCR pueden perfectamente leer lo que está en un documento, sacar las ideas principales y con eso, digamos, alimentar los metadatos y por supuesto todo el resto de los, de los elementos que se requieren en una descripción. Por lo tanto, nosotros vamos a quedar probablemente solo como supervisores de lo que hace la máquina. Ya eso mismo lo hacen, trabajan con, por ejemplo, la digitalización ya con supervisores, porque la máquina pasa sola las hojas y va tomando, por lo tanto, va tomando las imágenes. Por lo tanto, quien supervisa ve que no haya ningún error. Eso es básicamente. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer otras cosas, que es aprender a programar las máquinas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Yo creo, yo por lo que me veo, por mi edad y en fin, probablemente no me va a tocar a mí esa parte, pero realmente va a ser muy admirable el que los archivistas puedan, digamos, modificar su trabajo en ese sentido. Va a ser lindo, va a ser una gran oportunidad, va a ser liberarnos de tiempos que ocupamos hoy en ir papel por papel, Mm. hacerlo mucho más rápido. Faltan los recursos, pero de a poco seguramente van a ir llegando y basta con que a uno le compren una máquina, un buen equipo de digitalización para poder instalar estos sistemas de inteligencia artificial y empezar a ocuparlo. Así que es algo que tenemos prácticamente encima, ya Sí. pronto viene. Es un desafío ahí, tenemos que como profesionales también como montarnos en ese bus y prepararnos para ese futuro que yo no lo veo tan lejano realmente, yo lo veo un futuro muy, muy cercano. Mm, Bueno, También yo, sí, un par de profe, semanas. sí, entonces no, entonces yo sí creo que usted va a estar presente, no creo que esté, No, que no sí. esté presente en esto. Y bueno, Sí, y hablando yo un poco, sabe que le quería sí, comentar que yo empecé mi vida archivística como genealogista. De hecho, a mí me contrataron como paleógrafa. Por eso me fui al archivo histórico. Y lo único que quiero es volver volver a eso y no me dejan, me tiran a lo más contemporáneo, que es lo que está viviendo, qué sé yo. Y bueno, y lo otro que no le dije, que también nosotros nos tenemos que preocupar mucho de la preservación digital, que es un sí. tremendo problema, un temazo gigante, que es caro, que es difícil de convencer a la gente y a los gobiernos, sobre todo, que necesitamos recursos para eso, pero es algo que se nos viene encima también. Y de hecho ayer en una conversación con el profesor José Ramón Cruz Mundet, en un texto que él publicó que se llama Historia, creo que se llama Historiadores y la historia en la edad oscura digital, él mencionaba Mm, algo como que probablemente lleguemos a una edad oscura digital porque no tengamos los documentos para reconstruir la historia en algunos años porque no tenemos la certeza de que se van a conservar por mucho tiempo. Entonces, Sí, son desafíos. yo le encuentro toda la razón, es Sí. cierto. De hecho, aquí yo creo que ya hay muchos documentos perdidos, me refiero a mi país, porque hay muchos que han comenzado a digitalizar sus procesos, pero sin tomar las precauciones de la preservación. Con lo cual, no sé si documentos, por ejemplo, escritos del año 2000 se leerán ya.
exacto, que se puedan Así que acceder. da muy oscura. Dios mío. Bueno, profe, pasemos a una siguiente pregunta ya para ir cerrando esta conversación y Sí. es que después de su administración en la ALA, ¿qué áreas considera que de la ALA, por supuesto, que debería priorizar en los próximos años para seguir fortaleciendo la profesión en Latinoamérica? Y bueno, yo creo mucho en las comunidades. Yo creo que fortalecer la comunidad, poder hacer que los miembros de ALA permanezcan, poder realmente continuar siendo ese referente y ya no ser solo 500 y algo más que somos actualmente, sino muchos más. Ojalá cada archivista del país sepa, de cada país sepa que esto existe y que es para ellos y que está ahí presente para incorporarse de alguna manera, ¿no? De cualquier manera, como sea, incluso contando su propia experiencia. Yo espero que ALA pueda mantener ese espíritu tan democrático que ha mostrado hasta ahora, y eso le permita continuar con todos estos, yo los voy a llamar clientes, pero no son exactamente clientes, son entre clientes y usuarios Ujú. que permiten que ALA siga viviendo. También que se abra a otros archivos que son, creo yo, o a otros temas de archivos que son muy importantes, que son las grandes ausencias de los archivos que tenemos. Yo creo que el tema que cae de cajón es el tema de las mujeres, que realmente como no hemos participado a tiempos recientes del poder político y como la mayoría de los archivos lo que hace es recoger ese poder político. La verdad es que no estamos ahí representadas ni aparecemos por ningún lado, salvo como sujetas eh, indirectas de alguna medida del gobierno, ¿no? Entonces, eh, esa ausencia, por ejemplo. Tampoco están los pueblos originarios, que ese es un gran problema, creo yo. Un problema para nosotros como latinoamericanos tan grande o más grande que el tema de la transformación digital. ¿Y por qué se lo digo? Porque en el fondo tenemos que buscar la forma de poder recoger justamente esa memoria. Yo sé que muchos pueblos originarios no tienen, digamos, no conservan su memoria de manera escrita, pero hay que buscar la forma. Nosotros somos archivistas de memoria y la memoria no tiene por qué venir en un papel escrito, ¿no? Ujú. No O es el en soporte, la ahora, información. no es cómo lo hacemos en el fondo, sentarnos y pensar cómo hacerlo. Y ese es un gran desafío, porque naturalmente nuestros pueblos no hemos podido conservar su memoria, o no hemos podido permitirles hablar por ellos mismos cuando hacemos su historia, tanto las personas que nos consideramos de cultura occidental como los propios historiadores de estos pueblos. No hemos podido llegar a ese discurso, no hemos podido, y no vamos a poder, en el fondo, mientras no busquemos los activistas la forma de conservar ese patrimonio. Y finalmente, yo diría la diversidad sexual es otro de los grandes temas que está fuera y totalmente marginado. Diversidad sexual y orientación de género, que son, o disidencia de género, si prefiere, que es todo el tema trans en el fondo, y que nunca se ha abordado y que es realmente muy difícil hacer una historia de ellos, por cuanto de ellos y ellas, por cuanto no nadie se preocupa de que esté esa información disponible. Yo celebro el que ICA haya abierto ese grupo, que es chiquito, pero hace hartas cosas, y creo que ALA podría perfectamente abrir un grupo que se ocupara de todas estas diversidades, por lo menos en principio. Diversidades sexuales, de género, mujeres, pueblos originarios, por lo menos en un grupo que pueda sostener un proyecto así. Y luego subgrupos que vayan ocupando, preocupándose cada uno de estos temas.
Yo diría que eso es un área que falta y falta mucho y se hace muy necesaria para justamente darle coherencia a este interés de democratizar la archivística que impulsa. Y que no sea siempre la historia contada por hombres blancos con dinero, ¿cierto? Que es como lo que... Exactamente. Y lo- heterosexuales, y tiene que exacto, agregar. sí. Profe, y bueno, yo quiero que comprometerla de una vez, así sea para el otro año, dentro de 2 años, no importa cuándo, pero me encantaría que usted compartiera también en el canal toda la iniciativa de la creación del Archivo Mujeres, Géneros y Derechos Humanos, creo que del Archivo Nacional de Chile, porque creo que es una experiencia Sí, bastante importante para sí. compartirla. Bueno, el archivo de la memoria que está en el Archivo Nacional está recién naciendo, así que yo no podría dar mucha información de él. Pero el Archivo Mujeres y Género sí, porque ya lleva 14 Ese, años de mujeres y vivo. géneros. Sí, el de la memoria es más reciente, es de este año. Bueno, de ese de mujeres y género me encantaría que tuviéramos un capítulo acá, una entrevista para cuando tengamos el tiempo de hacerla, porque es uno de los Claro, temas que me parece muy importante darle espacio y hacerle difusión por todo lo que usted acaba de mencionar precisamente. Entonces, quiero que quede comprometida de una vez aquí en la grabación para que lo hagamos sí, en otro momento. sí, sí, me comprometo, no hay ningún problema de contarle una obra linda, un trabajo lindo que se está haciendo. Yo estoy segura que sí. Y para complementar un poco e invitar a la audiencia, profe, con relación a 3 temas que usted tocó, el de mujeres, el de la población aborígenes, pues la población indígena, mejor dicho, Sí, y todo el tema también de población de LGTBIQ más y bueno, y toda mm, esta sí, sigla. eh, Justamente hay 2 entrevistas de la profesora María Cristina Betancourt de Colombia, la Universidad de Antioquia en este canal. Uno es para hablar de las historias de los archivos latinoamericanos, porque nosotros fuimos formados con la historia de la archivística desde Europa. Y aquí también ujú, habían prácticas con relación a los archivos. Entonces hay una entrevista con ella muy interesante para hablar de todo eso y reconocer que nosotros antes de que de las colonizaciones, pues también habían unas prácticas que es importante tenerlas en cuenta y que, por ejemplo, pues para claro, todo el tema de la población indígena. Y con respecto a las mujeres, también hay otra entrevista con ella, pero este sí estaba cerrado solamente a Colombia, que es pues el alcance de su investigación, y es la participación de las mujeres en el Archivo Nacional de Colombia, antes de ser el Archivo mm, de la Nación, y lo que usted dice, tal cual, pues la presencia siempre ha sido detrás de, ¿cierto? Detrás de mm, bambalinas, no ha sido, digamos que muy evidente. Y hay otra entrevista con la persona encargada del archivo, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es Archivo Histórico Queer de Honduras, que ah, justamente, sí, 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 vamos, hay un archivo queer en Honduras. y aquí también va a ser la entrevista en el canal con Nail Sanz, creo no, Cerón, perdón, Nail Cerón. Entonces también invitar a la audiencia para que pueda consultar, porque son temas de Mm, los que poco se habla, pero son muy importantes y hay que darles visibilidad. exactamente. Profe, ya para cerrar esta interesante conversación, ¿cuál es su mayor esperanza en el futuro de la archivística en la región y qué consejo le daría a la próxima generación de archivistas? Eh, bueno, tengo mucha esperanza en la archivística latinoamericana, en realidad. Mucha esperanza en los jóvenes como tú, como tantos otros que están Gracias. con tanto entusiasmo promoviendo diferentes ideas para poder dar a conocer esta profesión, esta hermosa profesión. Y bueno, yo lo que veo es que van a tener que ser necesariamente tecnologizados, mucho más tecnologizados de lo que soy yo, por ejemplo, y que van a poder llegar y alcanzar espacios inimaginables para nosotros, los más viejos. Así que yo creo que, bueno, queda la archivística en buenas manos en todo caso, Eso y esperamos. simplemente a seguir trabajando como siempre. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió hoy. Yo muy feliz de tenerla en este espacio y que nos haya contado desde su perspectiva como expresidente de la ALA, que eso no lo tienen todas las personas, no es muy común tener esa perspectiva porque no todo el mundo es presidente de la ALA. Entonces, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación
y espero volverla a tener en otro espacio para hablar de otros temas que yo sé que también le apasionan. Sí, con mucho gusto. Nos vemos. Gracias por la entrevista.